un cuadro de 15 días de evolución, fiebre, la cual era intermitente, cefalea de moderada intensidad, y adicionalmente había presentado múltiples episodios eméticos y pérdida de apetito. Una semana previa pues, a la consulta venía con un cuadro de epigastralgia que iba en aumento progresivo, era pues, de mayor intensidad. Habían hecho impresiones diagnósticas en sus anteriores consultas de gastritis aguda y cuadros virales, dan manejo sintomático, con inhibidores de bombas de protones, sin evolución adecuada. El paciente nuevamente consulta y le envían una radiografía de tórax. Inician analgesia, líquidos endovenosos y deciden remitir porque había una pobre respuesta al tratamiento. Al ingreso encontramos un paciente con una presión arterial de 80-50, una frecuencia cardíaca de 140. Hago hincapié en la observación que hacía anteriormente el doctor Cristian con respecto a los signos vitales de vital, pues, suma importancia en los pacientes pediátricos, por lo menos tener la tablita de cuánto es normal. Pues como vemos, es un paciente que llegó hipotenso, taquicárdico, taquipneico, ¿cierto? En el momento estaba febril y con una buena saturación al ambiente. Tenía un examen neurológico normal. A la auscultación pulmonar había una ligera hipoventilación en la base izquierda, resto del murmullo vesicular sin cambios, sin agregados, y había un adecuado patrón respiratorio sin signos de dificultad respiratoria. En la parte cardiovascular se auscultó unos ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, un llenado capilar limítrofe, 3 segundos, un pulso filiforme, y había un gradiente térmico en las 4 extremidades con ingurgitación yugular. En la parte gastrointestinal había dolor a la palpación en epigastrio, pero sin otros signos pues, de abdomen agudo, no estaba distendido y se palpaba una hepatomegalia dolorosa 6 centímetros debajo del reborde costal. En la parte pues como renal había unas fases abotagadas y un gasto urinario, digamos que limítrofe para la edad. Estos son los paraclínicos, paciente que ingresa con una marcada leucocitosis, con neutrofilia, unos reactantes de fase aguda elevados, PCR de 20, glucometría, digamos que normal, ahí al límite, y un electrocardiograma donde mostraba un ritmo sinusal de bajo voltaje con alternancia eléctrica y signos pues, de cutencilla de montar. La radiografía de tórax evidenciamos un aumento en la silueta cardíaca con un índice cardiotorácico de 0.65. Había un derrame pleural izquierdo, el cual era leve, y no había consolidaciones neumónicas. Se hizo inicialmente un antígeno de SARS-CoV-2 que salió negativo. La PCR posteriormente pues, confirma la infección. Función renal con elevación del BUN, con signos pues, de una falla prerrenal. Y pues la parte hidroelectrolítica no había pues como cambios significativos. Se hizo esa piel la respuesta. Esa parte no tenían que ver. Bueno, buenos días, para mí es un gusto estar aquí. Siguiendo con la dinámica de la presentación, entonces me gustaría escuchar algunos conceptos suyos sobre las posibles hipótesis diagnósticas. O si no, seguimos. ¿Alguien quiere decir algo? Pues ya vieron, los que alcanzaron a ver no pueden levantar la mano. Bueno, entonces el diagnóstico finalmente fue confirmado con una ecocardiografía donde se evidenció que tenía un derrame pericárdico severo con signos de bailoteo y compromiso de la fracción de eyección, sugestivo de un choque obstructivo por un taponamiento cardíaco. La biopsia, a pesar de que la PCR para COVID y que la impresión clínica inicial había sido una pericarditis viral post-COVID,
Finalmente, la biopsia, los estudios histopatológicos demostraron lesiones muy sugestivas de una micobacteria en tuberculosis. Lesiones granulomatosas con calcificación y necrosis. Total, se hizo el diagnóstico pues, de una pericarditis por Mycoplasma tuberculosis. A este paciente se le hizo una pericardiotomía urgente con un drenaje pericárdico de 300 centímetros aproximadamente y ahí fue donde se tomó la biopsia. El paciente, pues, manejo sintomático, un soporte hídrico adecuado y evoluciona satisfactoriamente hacia la mejoría, buenas condiciones generales, estancia hospitalaria de 7 días y seguimiento por la consulta externa de cardiología e infectología, que fue finalmente donde se confirmó los hallazgos histopatológicos y pues se le dio un manejo anti-TBC. Quería hacer una pequeña contextualización de cada patología en mención, de cada caso clínico. El taponamiento cardíaco es una emergencia médica, es una complicación de una pericarditis. Si no se hace un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, hay un deterioro de la función cardiovascular que compromete los diferentes sistemas de la economía. Y finalmente puede tener un desenlace fatal. Tratando el tema de falla cardíaca, esto genera una falla cardíaca de tipo obstructivo porque compromete la precarga, el corazón no es capaz hace una insuficiencia cardíaca diastólica en la que el corazón no es capaz de llenarse y obviamente se compromete finalmente la fracción de eyección. En países desarrollados, las causas idiopáticas son las más frecuentes, solo la parte infecciosa abarca el 15 al 30%, y en los países como el nuestro vemos cómo los microorganismos, los virus, las bacterias, los hongos y el micobacterio en tuberculosis, de acuerdo a si hay patologías de base o comorbilidades previas que alteran la inmunidad del paciente, pues son dominantes en más de un 60%. Es de sintomatología variable, es un dolor torácico en los niños mayores, un 70%, la fiebre, la fatiga, la disnea, son los otros síntomas más frecuentemente encontrados. La triada B, que ya todos conocemos, que los ruidos cardíacos alejados, la ingurgitación yugular y la hipotensión, estos son los casos ya muy severos, pero hay que aprender cómo hacer el examen físico completo y entender que algo está pasando mal. Cuando hay algo anormal en el triángulo aproximación pediátrica, nosotros tenemos que hacer las cosas con mayor rigurosidad. Y en este caso, pues un paciente con taquicardia, con mala perfusión, con compromiso de su estado general, pues puede llevarnos al diagnóstico temprano. Hallazgos electrocardiográficos, muchos, bajo voltaje del QRS menor de 5 milímetros, alternancia eléctrica, elevación del segmento ST. Por ejemplo, aquí tenemos un bajo voltaje del QRS, aquí tenemos, por ejemplo, varias, la depresión del segmento PR, elevación del segmento ST en signo de la silla de montar, el aplanamiento del segmento ST y la depresión de la onda T. El gol estándar para el diagnóstico es la ecocardiografía. El tratamiento requiere una pericardiocentesis o una pericardiotomía con biopsia diagnóstica abierta o cerrada. Es el tratamiento pues, obvio de elección. Caso número 2. Inicialmente síntomas altos, congestión nasal, rinorrea, tos, fiebre hasta 38.5 grados Celsius. Después se inicia con hiporexia, diaforesis con la ingesta, pérdida de peso y debilidad generalizada. Inicialmente consulta en numerosas ocasiones, igualmente se trata como un cuadro viral, un síndrome broncoobstructivo recurrente y dan pues manejo ambulatorio. Hace 3 días inicia con aumento de la sintomatología dado por una tos húmeda, somnolencia, vómitos ocasionales y aumento del esfuerzo respiratorio. Ingresa al servicio de urgencias con marcado esfuerzo respiratorio, con signos de mala perfusión y un estado mental alterado, que anteriormente mencionó el
Doctor Leonardo, claramente el triángulo de evaluación pediátrico en este paciente estaba comprometido, ¿cierto? Era un paciente completamente inestable hemodinámicamente. En el examen físico encontramos un paciente hipotenso, 60-30 de presión arterial, taquicárdico, una frecuencia cardíaca de 180, poco taquipneico, estaba normotérmico con saturación 94%, al FIO2 ambiente, estaba letárgico, pobremente relacionado pues con el ambiente, tendencia a estar somnoliento, hipoactivo y poco reactivo. Tenía marcado esfuerzo respiratorio, con sibilancias bilaterales, crépitos bibasales, con signos de esfuerzo respiratorio, ruidos cardíacos taquicárdicos sin soplos, llenado capilar de 3 segundos y un gradiente térmico en sus 4 extremidades. Los pulsos estaban filiformes. En la parte gastrointestinal encontramos un hígado 5 centímetros, peristaltismo positivo. El gasto urinario estaba un paciente con 0.5 cc por kilo hora, bajo para la edad, y claramente con retención hídrica, estaba en anasarca el paciente. Estos son los paraclínicos. Tenía un hemograma con leucocitosis, diferencial normal, plaqueta normal, leve elevación de reactantes de fase aguda, una PCR4, nuevamente con compromiso renal importante, una elevación de los azoados, con unas transaminasas levemente elevadas, hipoalbuminémico, el patrón pues de hidroelectrolítico con una hiponatremia leve, potasio, calcio y el resto pues de iones sin compromiso. Los gases mostraban un pH de 7,2, unas características de una acidosis claramente metabólica con hiperlactatemia. La radiografía vemos una silueta cardíaca aumentada de tamaño con infiltrados bilaterales, había derrame pleural escaso bilateral y el electrocardiograma con hipertrofia de cavidades izquierdas y taquicardia sinusal. Bueno, ¿alguien quiere opinar algo sobre el diagnóstico de este paciente? Perdón. ¿Alguien quiere opinar algo sobre el diagnóstico del paciente? Bueno, continuando porque el tiempo es corto. Entonces, este paciente finalmente se le hace una ecocardiografía en la que se evidencia un severo compromiso de la fracción de eyección del 24%, muy sugestiva de una miocarditis, ¿cierto? Una miocarditis por el cuadro previo sugestiva de una miocarditis viral. Panel viral positivo para adenovirus, en la que se confirma pues el diagnóstico. El tratamiento inicial de este paciente puede ser soporte ventilatorio mecánico invasivo, no invasivo, mejora la precarga, mejora la fracción de eyección y no sirve. Soporte inotrópico inicial porque este paciente tiene una severa disfunción, adrenalina, milrinone a dosis titulada, de acuerdo a la inestabilidad hemodinámica para conseguir metas de presión y de perfusión. Control estricto del aporte hídrico y un refuerzo diurético con meta de balances negativos porque estos niños tienen una sobrecarga de volumen que es deleteria en este tipo de pacientes. La inmunoglobulina es el tratamiento inmunomodulador a dosis recomendada de 2 gramos por kilo. Su uso es controversial, pero realmente en la mayoría de los centros de urgencias es utilizada. Riesgo-beneficio, la utilizamos y la seguiremos utilizando. Al estabilizar el cuadro clínico agudo, pues se utilizan medicamentos que nos mejoren la poscarga para que disminuya el trabajo del ventrículo izquierdo, que nos permitan un remodelamiento de miocardio y que nos bloqueen el eje neurohormonal, que también tiene un deterioro fisiopatológico importante en esta patología. La miocarditis es una enfermedad. La miocarditis viral es una enfermedad inflamatoria del músculo cardíaco de tipo adquirido, ya lo había dicho el doctor Toro. En general es una enfermedad infrecuente. La mayoría de los casos tiene un desenlace agudo o es ahí donde evoluciona, donde se desenmascara la enfermedad porque obtiene ahí el mayor compromiso de la perfusión.
la epidemiología, no la vamos a... Quise traer esta gráfica donde se evidencia pues la fisiopatología y en las diferentes fases. La fase 1, que es en la primera semana, está la respuesta innata del organismo y que depende de la susceptibilidad genética, el número de receptores para acoplarse al virus y la virulencia del germen en sí y su capacidad de replicación, es lo que va a generar una respuesta inflamatoria y daño citotóxico asociado a la replicación del virus. En la fase subaguda ya están involucrados la respuesta adquirida al organismo, y es ahí donde la especialización de los linfocitos T o B, las citoquinas que se producen, las células presentadoras de antígenos, factor de necrosis tumoral y toda esa serie de sustancias proinflamatorias produce una reacción que no solo sirven para atacar el virus, sino que también tienen un compromiso de los miocitos infectados, y es ahí, en esta fase, donde está la sintomatología flórida de la enfermedad con el mayor compromiso en la función ventricular. Es ahí donde la mayoría de los pacienticos no llegan, como evidentemente este paciente estaba llegando en esta fase. La fase crónica es un mal aclaramiento viral por defecto inmunológico o por la virulencia del germen, una respuesta inflamatoria persistente que genera un remodelamiento, apoptosis celular, fibrosis y finalmente pues un remodelamiento. Ya dijimos que etiología viral ha cambiado pues el porcentaje de virus, que antes eran otros, ahora el parvovirus y el herpesvirus. Clínica muy variable, ya se ha comentado todo esto. En los lactantes es mucho más inespecífico. En los niños o adolescentes mayores, el dolor torácico pues y disminución de la clase funcional es lo que más encontramos. 30% de nuestros pacientes que tienen miocarditis evoluciona a miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca congestiva crónica. Anormalidades electrocardiográficas, que ya los dijimos, radiografía de tórax que evidencia cardiomegalia, y las troponinas nos pueden ser de gran utilidad diagnóstica. La ecocardiografía es una herramienta muy valiosa en el 98% de los casos, que no solamente muestra la función, sino el crecimiento de las cavidades. La resonancia con gadolinio nos puede mostrar lesiones estructurales a nivel de la diferente anatomía del miocardio. La biopsia endomiocárdica es el gold estándar de confirmación diagnóstica, pero en el paciente estable. El pronóstico es incierto, un tercio se recupera, otro tercio evoluciona a miocardiopatía dilatada crónica y otro tercio requerirá trasplante o fallecerá, desafortunadamente. Listo. Bueno, y continuando con nuestro último caso, ese es un paciente de 6 años de edad, un cuadro clínico de 1 año de evolución, consistente en episodios de cianosis peribucal, hipernea e irritabilidad. El paciente mejora con el reposo este cuadro, pero los episodios son recurrentes y la sintomatología mejora en posición de cuclillas. Al año de edad se le había detectado un soplo, el cual se había caracterizado como inocente, no se hizo pues como ningún seguimiento ni estudio clínico. La madre manifiesta que ha tenido deterioro en su clase funcional y ha habido un aumento progresivo en la cianosis. Ingresa al servicio de urgencias con un cuadro de cianosis peribucal, acrocianosis, disnea de medianos esfuerzos y varias crisis adicionales durante el último año que mejoran pues con la posición que habíamos mencionado. En el examen físico es un paciente con presión arterial bien, no se ve pues con signos de descompensación hemodinámica, pero sí presenta saturaciones muy bajas de 65% con FI2 al 21 y suben hasta 80 con FI2 al 100%. Había un poquito de retraso conduestatural. En la evaluación cardiovascular había un soplo grado 3 en foco de la base con ritmo sinusal, pulsos periféricos presentes, evidencia de acrocianosis, y a la auscultación pulmonar sin ruidos agregados se observa un poquito taquipneico. El resto pues sin mayores hallazgos, con unas extremidades hipotróficas y acropaquia. En los exámenes no hay pues como
hallazgos significativos, importantes en el hemograma, leve hiponatremia, unos gases con una acidosis metabólica, hiperlactatemia, igualmente una función renal un poco alterada. En el electrocardiograma, una desviación del eje hacia la derecha. La radiografía había un índice cardiotorácico aumentado con levantamiento del ápex a expensas de crecimiento de cavidades derechas y disminución del tamaño de la pulmonar. En la ecocardio transtorácica, pues hay una serie de hallazgos en los cuales resalta el cabalgamiento aórtico, la fracción de eyección estaba normal y había un ventrículo derecho hipertrófico como principales hallazgos. La TAC confirma los hallazgos y dilatación de la aorta ascendente. Bueno, ya está, aquí está muy claro el diagnóstico, ahí le soltamos la ecocardiografía de entrada, así que ¿quién da el diagnóstico? ¿Alguien tiene una idea? Pues está muy fácil. Yo estoy seguro que sí saben el diagnóstico, pero seguro no les da miedo participar. Bueno, el hecho es que esta paciente tiene una tetralogía de Fallot. Ah, ya me la había soltado. No me he dado cuenta, disculpen. Yo soy así, me disculpan. Paciente que entonces fue trasladado a UCI. El oxígeno es importante, pero no es un factor determinante en la evolución de la enfermedad, porque lo que hay es una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces hay que atacar eso, hay que tratar la crisis hiperaguda. Nada vía oral porque no sabemos el desenlace de este paciente, está desoxigenado, está mal perfundido y puede tener alto riesgo de complicaciones asociadas. Optimizar la precarga porque en estos pacientes hay una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, que puede ser mixta o puede ser solamente del infundíbulo, y que entonces requiere que tengamos una precarga optimizada. A este paciente se le pasaron 3 bolos de 10 cc por kilo. Es lo recomendable no pasar más de 20. Estamos hablando de un paciente cardiológico, a veces tenemos el diagnóstico, a veces no. Para manejar las crisis agudas se recomienda una sedonalgesia porque está demostrado que la descarga adrenérgica produce mayor espasmo del infundíbulo, que es el principal problema del paciente en mención. Hay otros médicos que les gusta el midazolam y otros incluso utilizan fenobarbital, el bicarbonato, algunos lo sugieren. El propanolol no se recomienda, o sea, que como alternativa para manejar el paciente, yo tengo un Fallot, tengo una crisis, lo estoy manejando en urgencias, no hay un sitio de referencia para recibirlo, no es una droga recomendada en la crisis aguda. ¿Por qué? Porque sí te mejora el espasmo a nivel del infundíbulo, pero provoca vasodilatación. Si usted tiene un espasmo del infundíbulo con una CIB que genera un shunt de derecha a izquierda, y si usted lo vasodilata, ¿qué está haciendo? Va a disminuir la presión del ventrículo izquierdo y va a generar más shunt, o sea que se va a generar más desoxigenación. La recomendación es el propanolol, es como profilaxis, excelente medicamento, pero una vez estabilizada la crisis. La inestabilidad hemodinámica podría inicialmente utilizarse, necesitamos una droga, un medicamento que nos eleve la presión sistémica para que compita con la presión del lado derecho, de tal manera que disminuyamos el shunt o por lo menos compitamos con él para tratar de que circule, de que llegue sangre al pulmón. Hay gente que utiliza fenilefrina, nosotros no la tenemos disponible. El tratamiento de lesiones, la corrección quirúrgica. El pronóstico de una tetralogía de Fallot depende de la oportunidad y de otros hallazgos, pero de la oportunidad en el tratamiento. Este paciente se hizo un seguimiento por la consulta externa de cirugía cardiovascular y cardiología infantil con adecuada respuesta. Ya dijimos en qué consiste. Aquí hay una ilustración donde se evidencia claramente la hipertrofia ventricular derecho, el acabalgamiento de la aorta. No puede ser mayor del 50%, porque si no estaríamos hablando del doble tracto de salida del ventrículo derecho, una estenosis a nivel de la pulmonar que puede comprometer la válvula o no, y se habla de anatomía
favorable cuando no tiene, por ejemplo, alteraciones a nivel de la inserción de las coronarias, cuando no tiene estenosis de la pulmonar o cuando no hay otras alteraciones estructurales pues, que nos permitan manejar el paciente. Es la cardiopatía cianógena más frecuente, la clínica es muy variable. Este niño a los 6 años, si le llama la atención por qué se demoró tanto el diagnóstico, es porque, claro, era un falor rosado. Un falor rosado, la estrechez del infundíbulo no era tanta que le permitía manejar un chun de izquierda a derecha y que le permitía llevar sangre al pulmón. ¿Listo? La presentación clínica es variable, depende del grado de estenosis del tracto de salida, ya lo hemos dicho. Otros diagnósticos diferenciales. El electrocardiograma, pues muy común, el zapato sueco, por levantamiento de la punta, asociado al crecimiento del ventrículo derecho. Ahí tenemos una radiografía. La corrección quirúrgica ofrece una sobrevida a largo plazo. El ecocardiograma es la herramienta diagnóstica de elección. El cateterismo cardíaco tiene sus indicaciones. Para eso el doctor Cristian, si quieren saber más sobre el tema, ahí está. El pronóstico es bueno dependiendo de la severidad del cuadro, la anatomía favorable o no, que ya les había dado, que ya les había explicado ahorita, y la oportunidad de la cirugía. Muchas gracias. Para resolver. Bueno, vamos aquí a resolver algunas preguntas que escribieron en el chat. Doctor, ¿los valores de referencia de las troponinas en niños son las mismas que en adultos? No. Realmente los valores de troponinas en los niños en el neonato pueden estar mucho más elevadas que en los adultos, y en los niños con miocarditis obviamente tienen que tener unos niveles mucho más elevados que el de un adulto. Como les digo, son sensibles para miocarditis, pero no específicas, y se deben de obtener en el caso en el que yo no tenga absolutamente ningún otro recurso y de verdad casi que seguro que es una miocarditis. ¿Cómo puedo estar yo casi que seguro que es una miocarditis en un pueblo? Entonces le pido a la mamá la radiografía de tórax. Por eso yo siempre les digo a las mamás, guarden una placa de tórax. Sí. Y a todo niño se le debe pedir una placa de tórax en los primeros 6 meses de vida. O sea, yo creo que muchas veces elementos como estos nos ayudan mucho. Entonces, pido la placa de tórax, mamá tiene una placa de tórax, le tomo otra, está dilatado. ¿Qué es dilatado? Le veo el corazón más grande. Pienso que es una miocarditis, lo veo desaturado, lo veo muy mal, los pulmones no se escuchan tan grave. Pues entonces le pido las troponinas, me salen muy elevadas, mejor remítalo, pero no toda elevación de las troponinas en un niño quiere decir miocarditis. Por ejemplo, y en el paciente adulto, como su causa más frecuente de enfermedades cardiovasculares es el infarto, pues obviamente va a estar más alto ahí, ¿no? Depende de qué enfermedad estemos hablando. Aquí hay otra pregunta en el chat. Dice, ¿cómo administrar los medicamentos orales a las dosis pediátricas? Entonces, normalmente lo que uno recomienda es diluir la tableta. Entonces, la tableta de furosemida de 40 miligramos la diluyo en 5 o en 10 cc. Si la diluyo en 10 cc, cada cc va a tener 4 miligramos. Entonces, de acuerdo a la dosis que yo le calcule al niño, asimismo le instruyo a la mamá a darla. Nunca es buena idea decirle a la señora que guarde lo que sobró. O sea, trituro la pastilla, la diluyo y el resto se bota. Nuevamente, para la segunda preparación, pues también hay sitios, desconozco, nosotros en el hospital infantil no ofrecemos fórmulas magistrales. Hay hospitales infantiles que sí ofrecen la fórmula magistral para los niños con cardiopatía, donde ya viene preparada la concentración exacta de 1 mililitro por 1 miligramo.
Sí, importante recalcar ahí que la dilución tiene que ser lo más homogénea, tiene que ser muy vigorosa, porque el componente la tableta no es homogénea en toda su concentración, de tal manera que podríamos estar dando una dosis si no se hace la mejor dilución posible. La recomendación que te dijo el doctor Toro es la que utilizamos allá. Bueno, doctor. Y por último, en los medicamentos que se utilizan en infusión, me imagino que pues los inotrópicos, vasopresores, ¿cuánto es el volumen adecuado para diluir estos medicamentos en el ámbito de UCI? Bueno, todos los medicamentos tienen una guía de concentración máxima. Dependiendo de qué medicamento estamos hablando, hay unos que deben ser diluidos en un volumen generoso, otros tal vez no. Por ejemplo, los inotrópicos tienen que ser muy cuidadosos a la hora de prepararlos. De igual manera, es una droga de manejo en cuidado intensivo, pero generalmente nosotros tenemos que tener uno de los pilares fundamentales para el manejo de nuestros pacientes con falla cardíaca es el aporte hídrico estricto. Incluso no estamos hablando de hacer una restricción hídrica, porque la restricción hídrica involucra también disminuir el aporte calórico al paciente. Estamos hablando de manejar control estricto de líquidos y una terapia descongestiva que generalmente nos sirve por ya toda la fisiopatología que el doctor Cristian nos estuvo comentando. Complementando un poco lo del concepto del doctor, estimular también en el manejo del aporte de los inotrópicos la administración por vena periférica, porque muchas veces nos quedamos con el concepto de que solamente puede ser administrados por catéter venoso central, y los pacientes en choque que necesitan inicio inotrópico tipo vasopresina, norepinefrina, perfectamente se podría administrar por vena periférica de una forma obviamente pues más diluido. Generalmente el volumen en el cual diluimos por vena periférica es hasta 100 cc del diluyente, pues cierto, en este caso solución salina o dextrosa, de acuerdo pues al tipo de medicamentos que estemos utilizando. Sí, hay libros que tienen esas concentraciones. Bueno, yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Cómo sospechar una cardiopatía congénita en un recién nacido? ¿Por qué les hago la pregunta? Porque es importante, porque como ellos tienen las resistencias vasculares pulmonares aumentadas, generalmente a veces hay shunts en los que no se evidencia, no hay soplos. ¿Cómo hacen ustedes para sospechar una cardiopatía congénita? ¿O en base a qué? Buenas tardes. A todo recién nacido se le tiene que hacer tamizaje con oximetría de pulso. Eso es importante, ya el doctor Cristian lo dijo, pero bueno, es la mamá el principal médico que tenemos en casa. Entonces, si la mamá te está diciendo, el niño se cansa de comer, suda mucho cuando está comiendo, antes comía más que ahora o ya no está comiendo prácticamente nada, y el niño se está estancado en su crecimiento y desarrollo, es ahí donde ustedes tienen que abrir los ojos, hacer un examen físico riguroso y tratar de guiar a este niño o enviar o redireccionar a este niño a un centro donde le puedan hacer el posible diagnóstico. No sé qué opina el doctor Cristian. Muy de acuerdo. Yo pienso, si además de eso no me pasó el tamizaje, entonces le pido una radiografía. Hay artículos clásicos, como ahorita el doctor lo mencionaba, donde nos hablan, por ejemplo, del muñeco de nieve en la conexión anómala de venas pulmonares, del cuello de cisne de ganso, los defectos, en el canal atrioventricular o el defecto de los cojinetes endocárdicos. También tenemos la imagen del huevo en la transposición de las grandes arterias. Entonces, si el paciente no les pasó el tamizaje, pídanle una radiografía. Si además de eso la radiografía no les aclara, pídanle un electro. En el electrocardiograma lo que tienen que buscar es el eje del QRS. Calcular el eje del QRS es relativamente fácil. Un eje muy a la extrema derecha me puede estar hablando de una alteración
de una cardiopatía derecha, ¿no? Atresia tricuspidia, estenosis pulmonar. Entonces, por eso les digo, pidan más. No se queden con que, ay, no me pasó la saturación, lo va a mandar para la casa con un eco ambulatorio. No, ¿por qué no le pediste la radiografía y el electro de una vez antes de mandarlo para la casa? No, estoy muy de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Damos por terminado el caso clínico. Los invitamos a continuar participando del curso. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Por B de Colombia, impulsando el mundo de la salud. Vamos a dar paso a un receso de 1 hora. Regresamos a la 1:30 de la tarde para los siguientes casos clínicos.